convicción, con denuedo. Recuerda, lo que hablas tiene poder, tiene fruto. Y decimos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo tengo, vamos iglesia, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, sin duda la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más volveremos a ser los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Sin duda hay poder en esas palabras. Gracias. Sí. Nuestro tema en un momento más, en pantallas. Se oye como un poquito agresivo, pero es para sacudir, es para que si estamos haciendo las cosas de una manera, las hagamos diferentes. Es la verdad en el amor de Dios. ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Como yo quiero? ¿Como a mí me gustaría? ¿O como a Dios, o como está escrito en su palabra? Ya hemos platicado en varios servicios, sobre todo en los domingos, hemos estado hablando acerca de los pensamientos. Sin duda es algo que siempre vamos a seguir hablando. Siempre habrá material suficiente en su palabra de hablar los pensamientos. Hemos hablado que el campo de batalla es en nuestra mente. Pensamientos de vida, es decir, pensamientos basados en la verdad, acerca de la palabra de Dios. Cuando tú piensas pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente son pensamientos de vida, porque los pensamientos de Dios solo son vida, solo son de bienestar para nosotros. Pero todo pensamiento que no está en la palabra, los de Dios nos llevan al triunfo, a una estabilidad en Él. Pero todo pensamiento que no está basado en la palabra de Dios, que se me ocurrió o que el enemigo me lanzó y que yo hice caso, ese te llevará sin duda a sufrir y a pecar, porque cuando no viene de Dios se nos hace fácil caer en algún tipo de errores. En cambio, los pensamientos de Dios, sin duda. ¿Quieres saber los pensamientos de Dios? Escudriña la palabra, lee la palabra y ahí están todos los pensamientos de Dios. Pensamientos de bien y no de mal, planes de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios te van a llevar al destino que Dios tiene para ti. Siempre te va a llevar al destino que Dios tiene para ti, siguiendo sus pensamientos. Pensamientos diferentes a los de Dios solo te van a alejar de tu destino. Y en Isaías, versículo 55, del versículo 7 al 9, palabra de Dios para todos, lo tenemos en pantalla, del 7 al 9. Fíjate cómo dice de los pensamientos de Dios: que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. El malvado, inicuo, en otra versión dice malvado. Que el inicuo deje los malos pensamientos, porque esos malos pensamientos me van a alejar del triunfo, de que si tengo pensamientos en Dios me van a hacer sufrir. Deje el malvado los pensamientos malos y que se vuelva, dice, al Señor. Padre, yo estaba escuchando pensamientos del mundo, pensamientos que no están escritos en tu palabra, y eso me está alejando de ti. Por eso dice, vuélvete al Señor, para que si te alejaste, vuelvas al meditar en sus pensamientos. Verso 8. Mis pensamientos, eso dice el Padre, eso dice Dios, mis pensamientos no son como los de ustedes. No tiene nada que ver, ni tampoco mi manera de obrar. A nosotros, yo sé que te ha pasado, porque yo lo he pasado y no nomás una vez. Señor,
¿cómo le vas a hacer en esta situación? Y pongo mi mirada, yo creo que va a ser de esta manera. Sí, suena como lógico que Dios va a obrar por esta manera. Y no es a mi manera, como es el título de nuestro mensaje. Dice, ni tampoco, mis pensamientos no son como los de ustedes. No son, dice, ni tampoco mi manera de obrar. Es que yo pienso que el Señor le debería de ser, hasta creemos que somos de alguna manera inconscientemente más sabios que Dios. Es que si tú obraras de esta manera, me suena que todo saldría mejor, Señor. Ahí estamos dándole ideas al Señor de que mis pensamientos, pues ahí van como que a lo mejor tal vez un poquito mejor que los tuyos, Señor. Pero claramente dice, ni tampoco mi manera de obrar, o sea, ni tampoco mi manera de hacer las cosas. Verso 9. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, tan lejos, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, o sea, abismal, grandísima, diferente. Mis pensamientos son más altos que los suyos. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos enseña que el problema esencial de la humanidad entonces es su manera de pensar. Pensamos en que debe de obrar y hasta le sugerimos, Señor, es que sabes que yo tengo esta necesidad. Yo creo que fulano de tal me puede ayudar, Señor. Y le decimos, y si tú ves que por ahí, que esta persona ni en cuenta, ni es un ejemplo, entonces tú dices, ¿y entonces por dónde? Es que la forma de obrar de Él, no somos nosotros los que le tenemos que decir por dónde obre. Ahí dice, mis pensamientos son más altos y mi manera de obrar es diferente a la tuya. Lo que lleva a tener, el pasaje que acabamos de leer dice que nos enseña que el problema, dijimos que era que la humanidad es su manera de pensar, lo que lleva a que tengamos por lo tanto una manera de actuar. Tus acciones, lo que hacemos, son el resultado de tus pensamientos. Es que yo pienso que el Señor le debería de hacer de esta manera. Es que yo pienso que si tan solo el Señor moviera a esta persona y supiera que yo tengo esta necesidad, es que si tan solo viniera el profeta fulano de tal que es usado en sanidad, yo sería sanada. Son ejemplos nada más. Pero no es la forma. Él obra de maneras que ni siquiera podemos entender. Isaías 55, verso 7, en versión Reina Valera. Lo leímos en la Biblia PDT, pero ahora la vamos a ver en Reina Valera. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual ¿qué? Tendrá de él misericordia. Señor, yo sí estaba pensando mal, Padre, pero yo vuelvo a tus caminos. Y sin embargo, Él es amplio en misericordia y en perdonar, el cual tendrá de él misericordia. Gloria a Dios por eso. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Señor, estaba equivocado. Mis pensamientos no eran los mismos que los tuyos. Entonces Él, con brazos abiertos, la gracia, extendiendo sus brazos, que es Jesús, dice, vuelve a mí. Deja de pensar esos pensamientos que no van de acuerdo a mi palabra. Y yo, dice, vuelve y tendré misericordia de ti. Y el cual dice, y el cual es amplio para perdonar. Pecaste, te equivocaste, tienes un Dios amplio, grande para perdonar esos errores, esos pensamientos y esos pecados que te hayan llevado a cometer por pensar y querer recibir las cosas diferente a la manera de Dios. Así que la única manera de hacer la voluntad de Dios es sustituyendo los pensamientos míos o de otras personas por los pensamientos de Dios. Hemos dicho que en vez de pensar escasez, eso ya lo hemos dicho, tantito te lo voy a repetir. Hemos dicho que en vez de pensar escasez, pensemos en que Dios ha prometido que va a cumplir todo, que va a suplir todo lo que haga falta. Ese es en esa área. Hemos hablado que en vez de estar pensando y meditar y hablar enfermedad, pensaré y hablaré que Jesús llevó mis enfermedades.
en vez de meditar en toda la violencia, que eso está al 100% en estos momentos, para donde quiera que veas, para donde quiera que mires, en vez de meditar en esa violencia, vivimos en este mundo y nos enteramos lo que pasa en este mundo. No me gusta ver las noticias, pero a veces tantito que alcanzo y le cambio, son ni siquiera duro 3 minutos en verlas, y son noticia tras noticia tras noticia, horrible, horrible, que ya hicieron acá, que ya hicieron, bueno, nosotros, sin duda alguna, en vez de meditar esa violencia a nuestro alrededor, pensaré como Dios piensa. Dios es mi protector, y pensaré en sus promesas de protección. Amén. En vez de dejarnos llevar, porque noticias malas siempre habrá, pero yo no medito en eso. No medites en eso que te va a robar la paz, que no te dejará tal vez dormir, y que tendrás temor hasta cuando tus hijos salen de casa, o cuando tú sales de casa. Y hay gente que dice, es que salgo y solo Dios sabe si yo regrese a la casa. Medita en su protección. Dijimos que nosotros somos y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Entonces tenemos protección 24/7. Amén. Amén. Y aún en este año, y yo le digo, Señor, 24/7 y los 365 días del año. Y luego digo, este año es bisiesto, 366. Yo medito en él. No creas que tampoco es tan fácil, pero yo digo, medito. Mi carne a veces quiere pensar en que tengo que hacer 1000 cosas, pero tengo que ocupar tiempo para meditar en sus benditas palabras, en sus promesas que son fieles y verdaderas. Y en vez de meditar en tanta violencia que de acuerdo a la palabra no va a disminuir, nosotros estamos protegidos. Salmo 91 es uno de mi estandarte, el cual para mí toda la palabra está viva, pero a mí me gusta mucho el Salmo 91. Hasta aquí no tenemos ningún problema en aceptar que las cosas son así, que en vez de enfermedad, yo pienso sanidad, que en vez de escasez, yo pienso provisión. Todo eso lo hemos hablado, yo lo sé, iglesia. Sé que estás diciendo tal vez, bueno, eso ya lo he escuchado, de todas maneras no está de más, pero hasta ahí vamos bien y creo que estamos de acuerdo hasta aquí. ¿Podemos esperar sanidad en medio de la enfermedad? Ya dijimos que sí. Meditar sus promesas, y eso está bien, iglesia, perfecto, vamos bien meditando y hablando sus promesas de sanidad. Podemos esperar provisión en medio de escasez. Que subió el kilo de jitomate y de cebolla esta semana, yo andaba de compras y cuando iba a pagar dije yo, espérate, si no te estoy comprando la frutería completa, no dices que está tanto. Y le dije, bueno, Señor, tú dijiste que tú eras mi proveedor, porque si pasa, ves tú la canasta básica y ves que los precios sí suben. Le digo, Señor, medito en tu protección, y hasta ahí vamos bien. ¿Sabes dónde piensa? Y está bien que pienses, eso está perfecto, que aunque suba lo que suba, Él prometió que va a cumplir, amén, que va a suplir, siempre, 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 porque Él no miente. Pero ¿sabes dónde comienza realmente el problema? Que después de orar y pedir a Dios que nos resuelva todas las necesidades, ya sea económicas, físicas, emocionales, de todo tipo, a partir de ese momento metemos a Dios como en una caja, en una cajita, y pensamos que va a obrar de cierta manera en nuestra mente, porque decimos lo que queremos y cómo lo queremos. O sea, quiero esto, Señor, pero déjame decirte cómo lo quiero, cuándo lo queremos. También encajonamos a Dios. ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿En qué tiempo lo quiero? Y también, si es posible, a quién use, Señor. Por aquí, es que yo pienso que por ahí va. Cuando acabamos de leer que la forma de obrar de Él, nada que ver con la de nosotros. Entonces nosotros supuestamente lo tenemos bien arreglado. Ya le dijimos lo que queremos, cómo queremos, a quién use y todo el asunto. Pero la Biblia nos dice claramente en Isaías 55, versículo 8, palabra de Dios para todos. Señor, enséñame a vivir. ¿Cómo, iglesia? ¿A quién? A tu manera. Señor, enséñame a vivir, no a mi manera.
es que yo quisiera que se hiciera así, es que yo quisiera que fuera de esta manera. Pero aquí el salmista nos dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, no a la mía, a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. Ese es Isaías, ahora Isaías 55, verso 8. Palabra de Dios para todos también, ya lo habíamos leído. Sigue diciendo, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Es que si tú usaras a fulano de tal, mira que él es alguien que siempre tiene algo, siempre tiene palabras, siempre, pero el Señor hace, su manera de obrar no es como la que yo, no es la misma que la mía. Si solo vas a ser feliz cuando las cosas suceden a tu manera, yo voy a ser feliz cuando el Señor lo haga de la forma en que yo le pedí. Si tú no vas a poder ser feliz, prepárate para la frustración y la desilusión, porque Él no obra a la manera que tú piensas que debe de hacerlo. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra vida. Si Dios te permitiera, hay un desfile, supongamos que hay un desfile, ya sabes, los desfiles son largos, y Dios te permitiera estar en un helicóptero, y desde arriba del helicóptero tú puedes ver que más adelante cómo está el desfile y cómo va, y tú puedes ver hasta el final del desfile porque estás hacia arriba y ves todo lo que está pasando, ves lo que van haciendo en ese tipo de desfile. Así más o menos es Dios. Así es un ejemplo. Así es como Dios lo ve. Él ve lo que tú y yo no podemos ver. En un helicóptero tú puedes ver lo que la gente que está abajo no puede ver. Y si tú ves un helicóptero, tú sí vas a ver todo lo que la gente de abajo no puede ver. Igual, Dios en sus alturas, Dios en su misericordia, el Olam, el que conoce el final desde el principio, ve todo el procedimiento. Por eso yo tengo esa idea, Señor, ¿qué te parece? Y el Señor dice, es que yo ya vi que por ese lado tú no vas, tú no te conviene. Él puede ver las desviaciones, los atajos, los baches, calles cerradas. Te quiere evitar lágrimas, te quiere evitar sufrimiento, te quiere evitar dolor. Por eso es que no es a mi manera, es a la manera de Él. Él puede ver cosas que obviamente nosotros no podemos ver. Por eso Dios dice que su manera de hacer las cosas es mucho más alta que la nuestra. ¿Y cómo sabemos que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver? Entonces deberíamos orar y decir, Señor, esto, aquí está mis peticiones, ¿no? Esto, Señor, esto es lo que yo quiero, pero tú sabes que es lo mejor para mí. Esto es lo que yo quiero, pero tú sabes si esto me va a causar dolor y si duele, quítamelo, Señor. Yo no quiero, yo quiero lo que tú quieras para mí. No necesito que sea a mi manera. Dios, confío en ti. Cuando piensas de esta manera, entonces sí le sueltas el control a Dios. No le estorbamos con nuestra forma de, y Señor, ¿por qué? ¿Y por qué no has obrado? Y mira que a mí me gusta este muchacho, y mira que yo creo que si mi papá cambiara, y mira que si tú me dieras esa esposa, y mira que si fuera de esto, uy, Señor. No, Dios, confío en ti. Cuando piensas de esta manera, le sueltas el control a Dios y entonces te quitas la presión. Mira cómo nos dice el salmista David, ese es el verso que quería leer que me pasaron, pero ahorita lo volvemos a ver. 25:4 en Biblia para todos. Enséñame, dice el Señor. Nuevamente el versículo anterior. 25:4, palabra de Dios para todos. Ahí dice, Señor, enséñame. ¿Por qué dice enséñame? Porque tenemos que, porque no es algo con lo que nacemos, porque es una naturaleza vieja. Y dice, enséñame. Quiero que me enseñes. Quiero aprender. Quiero ser guiado por ti. Enséñame a vivir a tu manera. ¿Cuántos saben que no tenemos un Dios dictador? Un Dios que si es a su manera, todo será sumamente mejor, abismal.
todo. Por eso dice, enséñame. Yo no lo sé, Señor. Yo tengo mis pensamientos y yo pienso que de este lado es mejor. Por momentos digo, Señor, si tú le hicieras de esta forma. No, Señor, enséñame, decía el salmista David. Lo tenemos todos en pantallas. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. En otras palabras, quiero seguirte. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Sin duda siempre será lo mejor. Fíjate bien qué importante es decir, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Cuando haces esto, de inmediato sientes una libertad. Hay libertad, hay paz, porque dejas de luchar para que tus planes se realicen. Yo tengo planes de esto, pero Señor, que sea a tu manera. A veces nos enfocamos tanto en lo que queremos que perdemos el equilibrio. Y piensas que hasta que tu esposo no cambie o tu esposa no cambie, ella tiene que cambiar o él tiene que cambiar. Ay, cuando él cambie, yo sé que yo me voy a sentir mejor. Tú estás esperando que la otra persona cambie para que tú te sientas mejor. Cuando mis hijos vengan a la iglesia, todos, sin duda sí, ese es un buen deseo y está bien. En lo que tardan y vienen, en lo que llegan más bien a la iglesia y el tiempo que tarden, tú tienes que estar agradecido. Señor, es a tu manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Descansa, hay promesas para tus hijos. Entonces tú no necesitas de depender de nadie. Una vez dijo Iván algo muy cierto, dijo, no te ofrendas ni te sientas mal, no te preocupes por tus hijos, no te preocupes, descansa en el Señor. Él sabe, sus planes son mejor, el tiempo de Él también es el mejor tiempo, no permitirá que se pierda ninguno. Él es fiel a sus promesas. No estés esperando, es que mi esposo me tiene que pedir perdón o la esposa, y cuando él cambie o cuando ella cambie, ay, yo me voy a sentir mejor. No es así. Tú tienes que decidir ser feliz, no dependes de las personas. Dios, tú encárgate de hacer lo que la palabra dice, de gozarte, de pensar que Él está trabajando a su manera. Y sin duda verás la respuesta. No necesitas de nadie para sentirte mejor. Hasta que mis hijos cambien, hasta que mi familia, hasta que la pastora cambie y haga cambios en la iglesia y haga esto, haga lo otro. No necesitas eso. Yo no necesito necesitamos muchas manos en los ministerios, pero yo tengo que avanzar. Quien guste, están ministerios abiertos, pero yo tengo que avanzar y no me puedo detener. Porque sueltan, porque dejan, porque ya regresan, porque ya no quieren, por lo que sea. No estoy hablando ni en contra de nadie, es un ejemplo. Yo tengo que ser feliz, yo tengo que seguir adelante y no depender más que de Él para que Él lo haga a su manera. Y a Él nada le agarra por sorpresa. Sin duda alguna, Él suple todo. Algunos jóvenes dicen, yo no me voy, hasta que me case, yo no me voy a sentir pleno. Yo necesito esa compañía. Sí, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. La Biblia lo dice claramente, pero tú ocúpate en el reino de Dios y eso vendrá por añadidura. Te va a dar, ya tiene la persona, ya tiene sin duda alguna. Cuando tú menos pienses, es que es a su manera y en su tiempo. O tal vez pienses, como muchas personas, que si vivieras en tal país y ganaras en euros o ganaras en dólares, vivirías más cómodo, porque entonces te pagarían más. Y entonces tú podrías tener paz en tu corazón, viendo tu cartera llena, viendo tu cartera suficiente que hay para eso. Entonces piensas, y eso es pensar a tu manera. Me acuerdo que había personas en la iglesia que le decían a mi esposo, nos vamos para Estados Unidos, es que allá se gana mejor. Entonces mi esposo le decía, a veces como iba, como tenía que ser, decía, hermano, hermanas, nuestro Dios está en Estados Unidos y está aquí. O sea, no es la solución, no es la solución. Bueno, si está en los planes de Dios, si es tu voluntad de Dios, pues consúltalo con el Señor. El Señor está, y aquí estamos, vivimos en México, a como
No necesitamos estar en otro lado. Si necesitáramos estar en otro lado, allá nos tendría Dios, pero estamos aquí y Él es suficiente. Todos estos pensamientos que te acabo de mencionar están fuera de tu alcance. Solo te frustran. Porque el pasar a otro estado, irte a otro país, perdón, es carísimo, es muy caro. Y solo te desgastas porque quieres hacer las cosas a tu manera. Una actitud madura es decir, aún cuando las cosas no salgan a mi manera, aún así, aún cuando mis planes no salgan como yo los he esperado, voy a disfrutar mi vida, sabiendo que Dios, que sus pensamientos y sus caminos y su manera de obrar es mucho mejor, mejor dicho, es mejor que mis planes. Salmo 25, versículo 9, en palabra de Dios para todos. Si tú eres una persona humilde que acepta el consejo de los demás, un buen consejo que vaya de acuerdo con la palabra de tu servidora y de personas que son confiables y que solo que sabes que tienen un buen corazón y eres humilde, porque déjame decirte que hemos tratado y a veces no somos humildes y sentimos como piensan que los queremos humillar, o usted es mujer, usted qué me va a enseñar a mí. Yo solamente hablo lo que la palabra dice. Si lo quieren tomar está bien, y si no, ya no me afecta, yo solo hablo y suelto y ya no es mi problema ahí. Tenemos que ser humildes. Fíjate lo que pasa cuando eres una persona humilde. Él guía a los humildes, o sea que a los soberbios no los puede guiar el Señor. Así es. En otras palabras, si somos soberbios y decimos, ¿qué me va a enseñar? Es mujer la que predica, ¿qué me puede enseñar? O mi esposa, ¿qué me puede enseñar? Porque somos ayuda idónea, fui ayuda idónea por muchos años, pero la esposa, para eso es ayuda idónea, puede compartir con el Padre. Cuando Jesús ascendió con su esposo, cosas que el Padre le muestre, ayuda idónea. Sí, el hombre termina tomando la decisión porque es la cabeza de la casa. Cuando el Señor Jesús partió, Él dijo, les conviene que yo me vaya porque voy al Padre, pero mandaré al Consolador. Otra traducción dice, o en el griego dice, no recuerdo bien, mandaré otro igual que yo. Entonces el Espíritu de Dios también reposa en las esposas, tanto como en los esposos. O sea, no es exclusivo. Él dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces dice, Él guía a los humildes, o sea, a los soberbios, no. Así de fácil, por el buen camino. Y todos queremos ser guiados por el buen camino, ¿quién no? Amén, todos. Entonces, humildes para recibir la palabra de Dios, para ser guiados por un buen camino. Les enseña, Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera, no a mi manera, a la manera de Él. Cuando eres humilde, cuando aceptas y dices, Señor, esto es palabra tuya. Cuando alguien te da palabra de Dios, respaldada con la palabra de Dios. Qué valiosa es esa palabra. Les enseña a vivir a su manera. En medio de esta sociedad, y no me vas a dejar mentir lo que te voy a decir lo siguiente. Muchas veces escuchamos el siguiente pensamiento en lo secular y aún en la iglesia. Yo creo en Dios a mi manera, ¿sí o no? Alguien que ha predicado, hemos predicado a diferentes personas y tú le dices, no es que, sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Es que a mí me enseñaron así. Ni siquiera se toman el tiempo para ver la palabra o escuchar y decir, no, yo a mi manera. Todos hemos escuchado eso alguna vez. O también escuchamos decir a alguien, he escuchado a jóvenes decirle a sus padres, es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Eso es aparte de ser grosero con sus padres al decir eso. ¿Sabes que el primer mandamiento con promesa para tener una vida larga es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien? Y eso no es honrar a tus padres. Si tú les dices, ¿sabes qué? Esta es mi vida y yo hago y vivo a mi manera. Y muchos dicen, no se metan en mi vida, yo la vivo como yo quiero. Sin embargo, este pasaje que acabamos de leer, que sigue en pantallas, el salmista nos hace ver que a través de un clamor de vivir no a nuestra manera, sino a la necesidad de vivir
a la manera de Dios. Es una necesidad. El salmista lo expresa, hemos leído 2 versículos del Salmos donde él expresa la necesidad. Enséñame a vivir a tu manera. Y en ese dice, él guía a los humildes por un buen camino y les enseña a vivir a su manera. Esa es una decisión que yo puedo tomar. Obviamente cada persona tiene esa opción de libre albedrío. Nos hizo libres, no obliga a nadie. Y cada quien puede hacer lo que quiere. Tiene la opción de vivir a su manera o vivir a la manera de Dios. Somos libres. Dios no te va a obligar, tu servidora no te va a obligar, olvídate, lejos de eso está de mí, ni un hermano, ni nadie, al menos no debería de ser. No te vamos a obligar, es tu decisión, vivir a tu manera. Yo así quiero y así me sabe, así me gusta, libre albedrío. O vivir como a la manera de Dios. Pero una cosa sí es cierto, iglesia, vivir a nuestra manera e independizarnos, hacer a un lado a Dios, independizarnos de Dios y de lo que Él quiere y de sus planes y de sus propósitos y de su voluntad, va a producir resultados totalmente desastrosos. Independízate de Dios y los resultados van a ser totalmente lamentables. Eso es, no hay vuelta de hoja en eso. Sin duda, cuando una persona dice, yo voy a vivir a mi manera, voy a creer en Dios a mi manera y voy a hacer las cosas como yo quiero, no vas a obtener buenos resultados, no los habrá. Iglesia, Dios responde a nuestras necesidades. Dios responde a nuestras oraciones, sí las responde. Y a veces, ¿por qué yo pienso como que no me responde? ¿Por qué tarda tanto? Ahorita vamos a ver eso. Pero tiene sus maneras de hacerlo. Miremos la historia de un capitán del ejército llamado Naamán. Entre que me causa gracia, siempre que he escuchado esa historia, me causa gracia y me regocijo también cuando leo esa historia. Y me gusta esta historia. La historia de un capitán del ejército llamado Naamán. Este capitán del ejército estaba lleno de lepra. Imagínate, qué feo eso. Y buscando sanidad, se fue en busca del profeta Eliseo. Iniciamos en Segunda de Reyes, versículo 5 del 1. Esto leemos en Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. No te pierdas conmigo. Vamos a ver la historia de Naamán. Y ahorita va a quedar más claro este pasaje. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era una buena persona, era alguien estimado. Dice, era valeroso en extremo, pero leproso. Todo iba bien, todo estaba bien, pero tenía lepra, es decir, estaba enfermo. La esposa de Naamán tenía a su servicio una muchacha, y esa muchacha le dijo a la esposa de Naamán, yo sé de alguien que puede sanar a su esposo. Le dice, oye, yo sé, su esposo tiene lepra, pero ¿sabe? Hay un profeta en tal lugar que puede orar por su esposo y su esposo va a quedar sano. En el verso 3 dice lo siguiente. Y la muchacha, esta dijo a su señora, o sea, la chica, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, donde vivía el profeta, él lo sanaría de su lepra. Entonces, la esposa de Naamán va y le dice a Naamán lo siguiente, en el verso 9. Nos brincamos hasta el verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y su carro. Después de que le dicen que hay un profeta que lo puede sanar, continúa el versículo, pero aquí dice que va con sus caballos. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta que vivía en Samaria, que vivía, y que él iba a orar por él para que sanara. Verso
Verso 10. Se paró enfrente de la casa. Imagínate la escena. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Eliseo no sale de su casa. El profeta está adentro. Llega Naamán a las puertas. Eliseo no se molesta en salir, saludarlo, cómo está, qué tiene, ay, es que traigo lepra, qué tal si ora por... No. Eliseo no sale de su casa, no abre las puertas, no, en pocas palabras, no lo atiende de forma personal. Manda un mensajero y le dice lo siguiente. Le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso fue lo que le dijo el profeta. Sal y haz esto y lo otro. En este verso vemos que el profeta no salió de su casa, como les decía, solo mandó un mensajero con las instrucciones para este hombre, para Naamán, para que fuera sano de su lepra. Y mira la reacción de Naamán, verso 11. Y Naamán, ¿qué dice? Se fue, ¿cómo? ¿Estás conmigo? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Él pensaba, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se enojó mucho, no poquito, no medio se molestó. Dice la Biblia, registra que se enojó mucho. Y se fue se ofendió, se fue muy ofendido. Le dieron la solución, pero él se enojó, se fue muy ofendido. Y decía lo siguiente: yo creía que el profeta iba a salir, iba a recibirme. Y dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor y su Dios y me sanara. Él se había imaginado a su manera toda la escena, va a salir rápidamente sabiendo quién soy yo. Entonces el profeta va a salir y va a orar, va a invocar y quizás hasta caiga fuego del cielo. Eso ya lo dije yo. Pero o sea, él se imaginaba un espectáculo. Y se enoja porque Eliseo no sale. Da instrucciones, pero él no sale. No se molesta, no. Este hombre, recordemos, el Espíritu Santo descendía sobre los profetas. Y este hombre Eliseo estaba hablando de parte de Dios. Dios le estaba dando instrucciones a Naamán: mira, ve y sumérgete 7 veces. Pero él se enoja, no lo quiere hacer. Iglesia, yo te pregunto, ¿Naamán quería ser sano? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quería ser sano Naamán? Claro que sí quería ser sano. Pero ¿sabes cómo? Quería a su manera. Ya tenía instrucciones para ser sano, pero como no fue a su manera, se enojó. O sea, ¿por qué no salió? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no impuso manos? ¿Por qué no invocó el nombre de Jehová para que yo fuera sano? ¿Que no lo importante era que él fuera sano y se acabó? No, que quiero ser sano, pero a mi manera. No es como Dios dice, porque Eliseo se estaba hablando de parte de Dios. Y el verso 12. Mira lo que dice el verso 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? Se dice que el río de Israel no era un río muy limpio, eso se dice. Y entonces dice, y todavía está aquí renegando y diciendo, ¿por qué me manda ese río que no está tan limpio? Yo conozco ríos mejores, quiero hacerlo a mi manera, no en el río que tú me estás diciendo. Conozco mejores ríos, o sea, tengo mejores ideas que tú. ¿Por qué me mandas a esos ríos? ¿Que no son mejores los ríos que hay en Damasco que en cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en ellos y sanarme? ¿Por qué no puede ser a mi manera, pues, en un río donde yo quiera, a mi manera? En un río, ¿por qué tiene que ser en el que tú dices, Señor? Y lavarme y sanarme. Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Se fue enfurecido. Pero fíjate, quiero hacer un paréntesis en esto. La gente que te rodea, la gente con que tú te juntas, la gente con la que pasas más tiempo, ¿es tan importante en tu vida? Fíjate de quién te rodeas y a quién escuchas y a quién le cuentas tus cosas. ¿Sabes lo que pasó en el siguiente verso?
Mira lo que pasa cuando Dios, las personas que lo acompañaban, había oficiales que estaban acompañando, Naamán no fue solo. Y mira lo que le dicen estas personas en el verso 13. Leemos el verso 13, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Sus oficiales, porque Naamán no iba solo, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, porque me sumergiste 7 veces, pues eso no es difícil, pero si te hubiera pedido cosas difíciles, usted no lo hubiera hecho. Así que en verdad debería obedecerlo. Y cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Lo importante es rodearse. Si estos oficiales, yo creo que la historia hubiera sido diferente, iglesia. Si estas personas que iban con él le hubieran seguido, como decimos aquí, el hilo, el rollo, le hubieran dicho: pues sí, quién sé que es el profeta, que no sabe quién eres tú, Naamán, ni siquiera salió. No, vámonos de aquí. Pero hicieron todo lo contrario. Le dijeron: Señor, ¿qué te cuesta hacerlo? Si te hubiera pedido otra cosa más difícil, la hubieras hecho. ¿Por qué no haces lo que te dijo? Y si, gracias a Dios, porque por lo que ellos hablaron, mira lo que pasó en el verso 14. Cuando entonces Naamán decide hacerlo a la manera de Dios, mira lo que pasa. Entonces Naamán bajó al río, que no quería, que decía que estaba sucio, que no era de los más limpios, que tenía mejor idea él. Entonces bajó al río Jordán y se sumergió, como lo había dicho Dios a través del profeta Eliseo. Se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. ¿Y qué, iglesia? Vamos, ¿qué dice? Y su piel quedó tan sana como la de un niño. ¿Y qué? Y se curó. Cuando hizo entonces las cosas a la manera de Dios. Si las personas no le dicen: vamos, hazlo, ¿qué te cuesta? Fíjate de quién te rodeas, cabe mencionarlo. ¿Te ayudan o te desaniman? Porque los oficiales podrían haberle dicho: pues sí, vámonos. Pues ¿quién se cree que no sabe el rango que tú tienes? Y él es un profeta y mira qué se cree. No, vamos, seamos como esas personas. Vamos, adelante. Entonces, cuando dejó de querer hacerlo a su manera y lo hizo a la manera de Dios, ahí está la respuesta. Dios responde de muchas maneras. Él hubiera querido en los mejores ríos, pero Dios no responde de tu manera o a mi manera, o como orquestamos en nuestros pensamientos. No lo encasillemos pensando que Él va a responder a nuestra forma o a nuestra manera. Solo estemos atentos ¿a quién? A su palabra. Y no limitemos a Dios. Mira cómo dice Romanos 11:33. Esto sí en Reina Valera, por favor. Oh, profundidad de las riquezas de sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Sus respuestas son inescrutables. Inescrutables es algo que no puede ser averiguado. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Es inescrutable, no puede ser averiguado, que no puede ser comprendido, que por más que busquemos la lógica, no lo vamos a encontrar. Siempre he dicho que Dios no va con la lógica, siempre. Y así es, inescrutable. No tiene cómo explicarlo ni cómo ser entendido. Por más que busques la lógica, no la vas a encontrar. Así es su respuesta, inescrutable. Eso lo dice en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que sus caminos son inescrutables. O sea, no los entiendes, solo sabes que va a actuar. ¿Cómo? No lo sé. No los entiendo, no se puede comprender. Muchas veces no podemos entender cómo Dios actúa. Nuestro trabajo simplemente es orar, creyendo en el nombre de Jesús. Él, cómo y la forma en que lo va a hacer, se lo dejamos a Él. Yo oro, yo creo lo que tu palabra dice, que así será establecido. El cómo lo va a hacer y con la forma, yo te la dejo a ti. Ese no es mi problema. Y así como tiene sus formas, también tiene sus tiempos. ¿Recuerdas a Abraham? Se dice que pasaron muchos años. Algunos dicen que 10, otros 25. Solo sé que sí pasaron muchos años en esperar la respuesta de parte de Dios.
No fue en el tiempo de Abraham, cuando ellos deseaban tener el bebé, no fue en su tiempo. Todos sabemos la historia, que no fue en el momento que ellos clamaron por tener por anhelar tener un hijo. Fue en el tiempo de Dios. La palabra nos dice que él no dudaba. ¿Cuánto tiempo pasó? Y a veces nosotros pasa un día o meses o tal vez hasta el año y decimos, tiramos la toalla, como decimos en México, o sea, soltamos la promesa. Y Abraham no. La Biblia dice que él se fortaleció en fe, dándole gracias a Dios. Pero sin duda tiene el tiempo correcto para hacerlo. Habacuc 2:3, versión Reina Valera, no me llegó hace un rato, no lo traigo ahí, pero si lo podemos buscar, Habacuc 2:13. El tiempo de Abraham cuando pidió no llegó, Isaac no llegó en ese momento. Pero Habacuc 2:13 dice, no, 2:3, perdón, es un error mío, Habacuc 2:3. Aunque la visión, la promesa, lo que estás esperando, la oración, lo que tanto has pedido, aunque la visión tardará, no dice que va a llegar tarde. Fíjate bien la diferencia. Tarda, dice, aunque tardare, aunque sentimos que es eterno, aunque sentimos que cuándo va a llegar, aunque tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá. Otra vez, aunque tardare, espéralo. Es que pastora, llevo tanto tiempo, Abraham tardó más y no quiero decir que vas a tardar tanto como eso. No, es que no es a mi manera, es a la manera, no es a tu manera de Dios, de mía, sino a manera de Dios. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Qué dice? No tardará. Llegará en el momento preciso. Dios pone sueños en nuestro corazón. Todos, yo creo que aquí tenemos sueños de alguna manera y de otra. Puesto por Dios, sueños en nuestro corazón. Y es que a veces las cosas no suceden tan rápido como queremos. Y en algún momento llegamos a pensar que no van a pasar, que no se van a realizar. Pero mira qué hermosa promesa. Aunque tardare, insisto, no va a llegar tarde. Aunque tardare, la promesa, espérala, que llegará, se cumplirá. Y cuando ves que no se está realizando o que no llega lo que tanto le has pedido al Señor, es el momento de decir, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero no voy a estar viviendo mi vida molesto, amargada y frustrada, porque no ha llegado la respuesta. No, que mi hijo no se ha convertido, no voy a vivir molesta. Es en tu tiempo y es a tu manera. Mi trabajo es orar y creer en el nombre de Jesús. El cómo lo vas a hacer y la forma, eso es tu problema, Señor, que no es problema obviamente por él, solo es por decirlo de alguna manera. Así como Abraham puso a su hijo en el altar, ¿te acuerdas cuando Isaac iba a ser sacrificado? Así tú di, Señor, yo pongo en mi altar a mi hijo, mis finanzas, mis problemas, esta situación, así te lo doy, Señor. Yo te lo entrego a tu manera, Señor, y en tu tiempo. Salmo 138, en Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice el salmista. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. No te preocupes, iglesia. Mira la promesa tan real, tan cierta. Los va a llevar a cabo. Es que yo anhelo esto, yo anhelo lo, Señor. Tranquilos, reposa. La gracia del Señor no te va a defraudar. ¿Cuándo crees que el Señor haría eso? ¿Cómo pensar que el Señor nos va a dejar a medias? Dice, el Señor llevará a cabo sus planes que tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. El Señor cumplirá esos planes, tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, lo que Él ha prometido, lo de los sueños que te ha dado. Él cumplirá esos planes que tiene para ti. Iglesia, jóvenes, niños, gente de edad, hermanas, hermanos, hay bendición, dirección y absoluto respaldo de parte de Dios cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Hay respaldo,
absoluto. Hay bendición y dirección, pero no cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Y quiero terminar con un relato que escuché, ya tiene tiempo, pero dije, este relato está muy bien. A ver si lo puedo decir. No lo voy a decir exactamente como lo escuché, pero me gustó mucho y quiero cerrar con esto. Era un hombre que iba caminando por cierto lugar, y cuando volteó iban atrás de él, perdón, porque era un varón, y vio que iban atrás de ellos dos malhechores, dos personas que querían robar sus pertenencias, y él empieza a correr y encuentra cuevas. Hay varias cuevas. ¿Por qué cuevas? No sé, así está el relato. Y había cuevas, entonces él ya sentía que los ladrones se acercaban a él, y él decide entrar en una cueva y esconderse ahí al final de la cueva. Y él escucha cómo los pasos de los ladrones se van acercando acercando a donde él estaba escondido. Pero como había más cuevas, los ladrones se metían a cada cueva para ver si no lo encontraban a él ahí. Entonces él empezó a clamar: Señor, Señor, levanta un muro, Padre, aquí. Yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes construir un muro aquí de piedra para que en la entrada de la cueva no puedan entrar. Y cada vez los pasos de estos hombres, de estos malhechores, se iban acercando donde él estaba, y decía: Señor, manda ángeles. En su desesperación y cada vez más afligido, decía: manda ángeles para que hagan el muro, Señor, o estén ahí enfrente con sus espadas, Señor, y que no puedan entrar. Mira que yo te sirvo, Señor. Y sacamos todo el currículum, ¿verdad? Que somos cristianos, que no nos deje, Señor. Dice que en la entrada de la cueva apareció una arañita pequeñita, y que él vio una araña, y que esa araña empezó a tejer en la entrada. Empezó la arañita a tejer y a tejer y a tejer y a tejer. Y cuando iba como a la mitad, él dijo: Señor, te estoy pidiendo ángeles y tú me mandas una araña. ¿Qué cosa es esto? Imagínate la magnitud, lo impresionante de ver un ángel, de cómo es un ángel comparado con una arañita. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Y cada vez se escuchaba que los ladrones iban acercando a la cueva donde él se entraba. Decía: Señor, rescátame, rescátame. Dice, y solamente veía cómo la araña iba tejiendo, hasta que toda la entrada quedó tejida por esa araña. Y dijo: hasta aquí llegué. Fíjate los planes de Dios. Cuando los malhechores se acercan a la cueva donde estaba este varón, él pensó: pues ya. Y uno de ellos, porque eran dos, uno de ellos le dijo: vamos, esta es la única cueva que falta, tiene que estar aquí. Y luego, no dijo que era la única, dijo: en esta tiene que estar, algo así. Y el otro le dijo: pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué no ves que esta cueva tiene hasta telarañas? Hace años que nadie ha entrado a esta cueva, porque tiene telarañas. Tú sabes que cuando hay una casa que está abandonada, tiene telarañas, quiere decir que tiene tiempo que esa casa, que nadie ha tocado ahí, que nadie ha entrado. Pues esa arañita que tejió todo eso, dice uno de los malhechores, dijo: tiene telarañas, aquí tiene años que nadie ha entrado. El Señor, en vez de mandar ángeles, mandó una arañita. Puedes imaginarte eso. Y uno le dijo al otro: entonces vámonos, si es cierto, aquí nadie ha entrado, tiene años que nadie entra, vamos, sigamos buscando. Amén, ¿me entiendes, iglesia? Amén. Entonces no es a nuestra manera. Él quería que un ángel mandara, y yo creo que yo también hubiera pedido: Señor, que va de un ángel a una araña, ¿qué vas a hacer con una araña, por Dios? Y una araña pequeña, así es el relato. Dije: qué impresionante, Señor, qué maravillosos. Con razón dices que tus caminos no son mis caminos, que tus pensamientos no son mis pensamientos, Señor. Puedes darle un aplauso al Señor por su gracia, por su misericordia. Y si gustas ponerte de pie, iglesia, la alabanza, si me hace favor, ponte de pie, iglesia. Dale gracias a Dios porque su gracia nos ha sostenido y nos muestra, y siempre nos tiene enseñanzas preciosas, y cómo actúa el Señor de una forma que no es a nuestra manera,
que es a su manera. Tu trabajo es seguir anclado a su palabra. Tu trabajo es seguir adelante. Sé feliz en Cristo. Él nos hace feliz. No te quedes pensando, y si hubiera sido de esta manera, y yo creo que si le hiciéramos de esta otra, sus pensamientos y sus caminos sin duda son mejores que otros. Si tú quieres hablar ahí con el Señor y decirle, yo no sé, decirle, Señor, y yo estaba haciéndolo a mi manera, pero hoy te lo dejo a tu manera, Señor. Donde tú quieras llevarme, yo voy a ir. Si está en tus planes y en tu voluntad, yo voy a ir. Si tú quieres dejarme aquí, yo me voy a quedar aquí. Si tus planes es que estaba, Señor, que se haga. Señor, si tú quieres es lo que tú quieras, Señor, siempre será lo mejor para mí, lo mejor para mi familia, Padre. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, cae en tierra fértil, Padre. Porque somos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, querido Dios. Gracias por mostrarnos, Dios, que tus caminos son más altos que los nuestros. Gracias por enseñarnos que todo a tu manera es mejor. Espíritu Santo, habla a cada corazón. Si hay algo que sanar, Señor, hazlo. Tú habla con tu Padre, tú habla con Él. Tú muéstrale que tú estás dispuesto a que las cosas se hagan a su manera. Porque a nuestra manera sería desastroso. Algunos tal vez ya lo hemos vivido. Cuando pensamos que nuestras ideas son mejores que la del Padre, que el que nos creó, que el que sabe lo que necesitamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso de alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra incorruptible, Dios. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Oro que la palabra de Dios haya tocado tu corazón y haya, como lo decimos en nuestra declaración, penetrado en cada uno de nuestros corazones. Amén, iglesia. Amén. Amén. Así sea. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Vamos a dar gracias por ofrendas y diezmos. Señor, como siempre me gusta decirlo, estamos muy agradecidos, Dios, porque siempre tú eres fiel a lo que te has escrito, a lo que está escrito en tu palabra. Tú suples todas nuestras necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendice la obra de las manos de mis hermanos, Señor. Tu gracia, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos, en sus negocios, Dios, en sus trabajos, donde quiera que ellos estén, Padre. Multiplica al 100 por 1, Señor, su siembra, Padre, tanto rema virtual como rema presencial, Señor. Multiplica donde quiera que ellos estén, Señor, sus finanzas, Dios. Gracias porque tú nos das, Padre, aún para compartir, Señor, y seguir extendiendo el reino, Señor. Tu palabra, Dios. Gracias por la fortaleza que les das cada día, Señor, a levantarse, Señor, a ir a sus trabajos, Señor. Protección para ellos donde quiera que ellos están, Señor. Gracias por multiplicar al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que todos somos de casa. Nuestros anuncios lo sabes. Sigo invitándote. Miércoles 6 de la tarde, oración. Luego después tenemos nuestra prédica. También tenemos reunión, la alabanza, y los sábados, y también en la tarde tenemos reunión de jóvenes. Manda, trae jóvenes, invita. De verdad, los tiempos no son fáciles. Es necesario que tengan palabra de Dios, sin duda alguna, para todo lo que estamos enfrentando. Gracias a Dios por su palabra. Hasta el día de hoy, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Domingos como hoy, 10 de la mañana, 6 de la tarde. Y ya estamos viendo nuestro próximo invitado para el aniversario, porque ciertamente fue en enero, pero que ya casi estamos a mediados de febrero. Entonces tenemos que estar desde ahorita, porque los tiempos son muy rápidos. La palabra de Dios dice: por causa de los escogidos, o sea, por causa tuya y por causa mía, los días serán acortados. Pastora, pero no tiene 24 horas, sí, pero si te fijas, el tiempo se pasa más rápido que cuando éramos hace muchos años atrás, y tú lo sabes muy bien, que no se detiene. Entonces también tenemos ya
en pláticas con una persona de Guadalajara, una pastora que muy probable nos esté visitando para celebrar el 10 de mayo. Va a estar con nosotros compartiendo palabra de Dios, una persona usada por sanidad, en dones de sanidad. Así que alístate, esa es la manera de Dios. Estoy orando, Señor, tú quieres que ella venga, abre puertas y provee lo que sea necesario y habla a mí, no es a mi manera, Señor. Quieres que ella venga, Señor, que sea a tu manera y abras las puertas. Y yo creo que sí, pero Él tiene la última palabra también, pero todavía no te puedo adelantar nada para nuestro próximo invitado, para el aniversario. Estamos en oración y ayúdame con eso, Señor. Dirige a esta mujer, que tú le hables, que confirme de que estas dos personas estamos en pláticas para el aniversario. Bueno, pues serían todos nuestros anuncios el día de hoy. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, iglesia, y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo a la manera de Dios. Y todos decimos amén y amén. Dale otro aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga grandemente, iglesia.